La clase pasada habíamos comenzado con el tema flujo eléctrico. Habíamos hablado entonces de un campo eléctrico constante y una superficie plana. ¿Qué era el flujo eléctrico? Bueno, el flujo eléctrico es la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie. Ese flujo eléctrico se anota con la letra phi. Ahora, para poderlo definir, tenemos que mencionar un vector superficie. El vector superficie es un vector que se representa perpendicular a la superficie. Por ejemplo, en este dibujo yo representaría el vector superficie paralelo al campo eléctrico. O sea, superficie sería esta, ¿verdad? Tiene que ser perpendicular a esta superficie, o sea, 90 grados. Ahora, el vector superficie, cuando la superficie es abierta, es un plano, la podemos representar, en este caso, hacia la derecha o hacia adelante y también puede ser hacia atrás. La única condición que le vamos a poner es que sea perpendicular. ¿Con qué ecuación calculábamos el flujo eléctrico? Bueno, aplicábamos esta. El flujo eléctrico se determina como el valor del campo eléctrico, que va en newton sobre coulomb, multiplicado por el área de este plano, que en este caso, por ejemplo, tendríamos que multiplicar el largo por el ancho para obtener el valor de la superficie, por el coseno del ángulo. Este ángulo es el que forma el campo eléctrico con el vector superficie. El vector superficie también se le puede dar el nombre de A, de área. Es lo mismo, o le ponen S o le ponen A. Bueno, ¿en qué unidades me va a quedar el flujo eléctrico? Como el campo eléctrico va en newton sobre coulomb y la superficie va en metros al cuadrado, es el área, me va a quedar newton metros al cuadrado sobre coulomb. ¿Tá? Vuelvo a insistir que este ángulo, que acá aparece con alfa, en el dibujo aparece acá con tita, es el ángulo que forma el vector campo eléctrico con el vector superficie o el vector área, que es este que está representado acá. O sea que sería este ángulo que aparece acá con el nombre de tita. Bien, vamos a ver diferentes situaciones. ¿Qué pasa si el plano está bien perpendicular al campo eléctrico? Bueno, cuando yo dibuje el vector superficie, que acá aparece con la letra A, ¿sí? El vector superficie, ese vector que es perpendicular al plano, me van a quedar paralelos las líneas de campo eléctrico y el vector superficie. Entonces, ¿qué ángulo forman? ¿Cómo voy a aplicar acá la ecuación? O sea, ¿cuánto vale tita? Es decir, el ángulo que forma el campo eléctrico con el vector superficie o el vector área. Y bueno, en este caso forman 0 grados porque son paralelos. Como coseno de 0 me da 1, el flujo eléctrico en este caso me valdría el campo eléctrico por el área de este plano que tengo acá. Ahora, si el plano aparece inclinado, vuelvo a hacer lo mismo, represento el vector área o el vector superficie a 90 grados de esa superficie y me fijo qué ángulo forma con la línea de campo eléctrico. Y es el ángulo que colocamos acá en la ecuación. Este flujo me va a dar más chiquito que este. El mayor valor de flujo lo tengo cuando el plano está perpendicular al campo eléctrico. ¿Por qué? Porque todas las líneas atraviesan esa superficie. Ahora, si yo pongo un poquito inclinada la superficie, ya hay algunas líneas de campo que no van a pasar por ahí, me van a quedar por fuera. Siempre el coseno del ángulo es menor que 1, salvo cuando el ángulo es 0. Entonces, si yo estoy multiplicando acá por algo que es menor que 1, toda esta cuenta me va a dar menor que E por A. Bien, ¿y qué pasa si el plano está acostado? Si forman 90 grados las líneas de campo con el vector superficie. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Acá ninguna línea de campo está atravesando mi superficie. Entonces el flujo de campo eléctrico me da 0. El ángulo es 90, coseno de 90 es 0, entonces el flujo me da 0. Es lógico, vuelvo a repetir, porque ninguna línea de campo atraviesa mi plano. Bien, pero ¿qué pasa si en lugar de tener un plano como tengo acá, tengo una superficie curva? Es una superficie, no es un volumen, es un área, pero
esta curva. Y vamos a hacerlo para todos los casos, o sea, todas las situaciones. El campo puede ser variable, como acá tengo un campo más intenso y acá las líneas están más separadas, lo cual indica que este campo está variando, es un campo variable. O también sirve para campos uniformes. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Como el campo es diferente en cada lugar que yo tome de la superficie, no tengo más remedio que dividir mi superficie en pequeños pedacitos, en muchísimos. Entonces a cada una de esas superficies, de esos pedacitos de superficie, va a tener un área que le voy a llamar DS, diferencial S. Esa es una terminología de matemática que sirve para indicar que precisamente esta superficie es muy pero muy chiquita. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para calcular el flujo? Y bueno, fácil. Calculo el flujo de cada una de estas áreas. O sea, divido y planteo el flujo por separado de cada una de estas áreas. Luego sumo todos esos flujos y ahí voy a obtener el flujo total. Cada una de estas áreas le tengo que representar el vector superficie y fijarme qué ángulo forma con el campo eléctrico. Aplicando la definición anterior, me va a quedar así. Ahora tengo que usar terminología de matemática. El flujo total va a ser, este símbolo en matemática quiere decir suma, sumatoria. Entonces me dice que sume los flujos creados por el campo eléctrico, pero en cada área. Es la suma de todos los flujos de cada área. Y va desde una sola área hasta el total de áreas que le pone n. Es como que yo dividí esta superficie en n pedacitos, un n que no conocemos. Entonces calculamos el flujo en cada uno de ellos y luego lo sumo. ¿Cómo se desglosa esto? Bueno, el flujo es la sumatoria de cómo voy a calcular el flujo de un solo pedacito. Y bueno, el de un solo pedacito lo voy a calcular como el producto del campo eléctrico en ese pedacito por el área de ese pedacito, ¿sí? Es esto que está acá. Esto es el campo de un pedacito y por el área de un pedacito y por el coseno del ángulo que forma el campo eléctrico, la línea de campo eléctrico y el vector superficie. Si yo sumo todo eso, voy a obtener el flujo total. Ahora, en matemática todo eso se anota de otra forma, no se utiliza el símbolo este de sumatoria, nosotros lo vamos a tener que hacer así, pero en realidad lo que estamos haciendo es una integral. Esto lo van a ver ustedes recién en facultad. Es una integral de superficie del producto escalar entre el campo eléctrico por diferencial S, que son las pequeñas áreas que vimos recién. ¿tá? Esto es simplemente para mostrarles que esto se anota así. Entonces, ¿qué pasa si ahora, en lugar de tener una superficie, como vengo explicando hasta ahora, ¿sí? Estos no son volúmenes, tengo efectivamente un volumen? ¿Cómo se calcula el flujo? Bueno, y acá sí tenemos que prestar más atención porque esto es lo que vamos a usar después en la ley de Gauss. Si yo tengo un volumen, las líneas de campo eléctrico van a entrar y después van a salir por el volumen. ¿Ven? Acá tengo un campo variable y acá tengo un campo uniforme. ¿tá? Entonces voy a tener que hacer la misma pisada. Voy a tener que dividir mi volumen en pequeños pedacitos, todos chiquititos. Y cada uno de esos pedacitos va a tener su propio campo eléctrico, su superficie o su área, su vector superficie perpendicular siempre. Ven, acá está este pedacito en rosado. Tiene un campo eléctrico entrante, que es este, el vector superficie perpendicular a lo rosado. Entonces yo puedo calcular el flujo de este pedacito chiquitito multiplicando el valor del campo eléctrico por el valor del área de esta superficie chiquititita por el coseno de este ángulo, que es el ángulo que forma el campo eléctrico por el vector superficie. Pero si yo agarro otro pedacito, por ejemplo este, acá ¿qué va a pasar? El campo eléctrico entra, el vector superficie es perpendicular a esa rosada, es este,
Entonces voy a tener que multiplicar el valor de este campo eléctrico en este lugar, que seguramente en esta figura sea diferente a este, por el valor de esta área chiquitita, por el coseno del ángulo, que va a ser otro diferente a este. ¿No? Acá hice el mismo dibujo, pero en distintos lugares para mostrar cómo puede cambiar el ángulo. Miren acá. Si yo tomo un pedacito, por ejemplo, por acá, este, el campo eléctrico entra. El área lo dibujo perpendicular ahí. Así que tendría que multiplicar E por el área de este pedacito por el coseno del ángulo que vendría a ser este que está acá. Lo que se va a cumplir es que si el ángulo es mayor de 90 grados, el coseno me da un número negativo. Entonces el flujo de este pedacito tiene signo negativo, porque el coseno me da negativo. ¿Cuánto me daría acá, por ejemplo? Esta línea. ¿Ven que esta línea que pasa justito por el 2, por el pedacito de superficie 2, no la está atravesando? Fíjense en los ángulos. El E es tangente a esa superficie. Dibujo el vector superficie. ¿Ah? Entonces, ¿cuánto me queda el ángulo acá? Me queda de 90 grados. Entonces, cuando quiera calcular el flujo a través de este pedacito, me va a quedar E por el área de este pequeño pedazo por el coseno de 90. Y coseno de 90 me da 0, lo cual el flujo de este pedacito vale 0. Y es lógico, porque esta línea de campo no está atravesando mi volumen, ¿verdad? Sino que le está pasando ahí tangente. ¿Qué pasa con estas líneas que salen de mi volumen? Por ejemplo, lo hice para esta chapita que está acá, que le nombré ahí con el número 1. Bueno, fíjense que el campo eléctrico viene para acá, es este. Hago el área y represento el vector superficie, que es este que está acá. Así que para calcular el flujo yo tendría que multiplicar el campo eléctrico por el área de este pedacito chiquitito, por el coseno del ángulo que está señalizado ahí. Como ese ángulo es menor de 90 grados, este flujo me da positivo. En definitiva, cuando las líneas de campo entran y yo le calculo el flujo a cada pedacito de estos, si el campo entra, el flujo me da signo negativo. Mientras que si las líneas salen, el flujo me va a dar positivo. ¿Tá? ¿Cómo lo voy a calcular? Y bueno, la ecuación es exactamente la misma, como les expliqué hoy. Yo tengo que calcular el flujo total como la suma de todos los flujos de cada pedacito. ¿Sí? Eso quiere decir esto. La sumatoria de esa cantidad de pedacitos que son n, ¿sí? Del flujo aportado por cada uno de estos pedacitos. Si desarrollo un poquito más esto y aplicamos la ecuación, me va a quedar que el flujo total va a ser la suma del flujo de cada pedacito. O sea, esta fórmula es el flujo de un solo pedacito y yo sumo los de todos los pedacitos. Ven que estoy multiplicando el EI, sería por ejemplo este, el EI, por la superficie rosada esta que está acá, por el coseno de este ángulo. Pero eso sería este pedacito. Así lo hago con todos los pedacitos, los sumo a todos esos flujos y tengo el flujo total. Muy bien. Esto que parece muy complicado, después ahora nosotros lo vamos a simplificar y vamos a utilizar superficies mucho más simples que esto. Muy bien. Acá está aplicado lo del signo. Les dije que si las líneas de campo entraban, el flujo me daba negativo, y cuando las líneas de campo salen del volumen, el flujo me da con signo positivo. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Siempre que yo tenga un volumen, si las líneas de campo que entran son las mismas que las que salen, el flujo me da 0. Vamos a hacerlo con un ejercicio para demostrarlo. Tenemos un campo eléctrico uniforme que es horizontal hacia la derecha. Se coloca en ese campo un cubo, como está mostrado acá en la figura, ¿verdad? Como se muestra acá en la figura. Me dice que una de sus caras es perpendicular al campo. ¿Ah? Bien. Me dice que determine el flujo eléctrico justificando, aplicando la definición cuantitativa de flujo eléctrico, y luego me piden que indique qué sucede con el flujo eléctrico
en una superficie cerrada sin carga neta en su interior. ¿Tá? Bueno, acá está contestada la parte B, pero vamos a resolver el ejercicio. Vuelvo a poner mi cubo. ¿Ven? Que esta cara está perpendicular al campo eléctrico. Eso es lo que está pasando. Entonces, miren lo que pasa. Yo acá hice una representación, ¿verdad? Y supuse que estaban entrando al cubo 4 líneas de fuerza. Entonces, entran 4 líneas a esta cara y salen las mismas 4 líneas, ¿verdad? Entonces, si la cantidad de líneas de campo que entran es igual a la cantidad de líneas de campo que salen, el flujo eléctrico me da 0. Vamos a justificarlo, a ver. Como esto es un volumen, yo puedo dividir a la figura en pedacitos, pero no la voy a dividir en pedacitos chiquititos, sino que la voy a dividir en las 6 caras del cubo. Entonces, ¿cómo me va a quedar eso? ¿Por qué puedo dividirla en 6 caras? Y bueno, porque en toda esta cara el campo eléctrico vale lo mismo, en toda esta cara el campo eléctrico vale lo mismo. No necesito dividirlo en pedacitos chiquititos. Eso lo hacemos únicamente si esto fuera una superficie curva, más compleja, una esfera, por ejemplo. Bien, entonces el flujo total es la suma de los flujos de las 6 caras de mi cubo. Entonces voy a empezar a calcular ese flujo. Por ejemplo, voy a arrancar con la cara 1 y la cara 2, que son similares. Dibujé acá la cara 1. ¿Cómo calcularíamos el área nosotros? Y bueno, es un cubo, ¿no? O sea que tiene todos los lados iguales. El área del cubo es largo por largo. Me quedaría largo al cuadrado, ¿verdad? Esa sería el área. Entonces, si yo aplico la ecuación, en donde el flujo de la cara 1 es el campo eléctrico, que vale siempre lo mismo en esta cara, ¿verdad? Es constante. Por el valor del área, ¿qué sería esto? ¿Por el coseno de qué ángulo? Y bueno, tengo que dibujar el vector superficie, que le puse una S acá. Acuérdense en que en las figuras cerradas, el vector superficie siempre sale del volumen. Es decir, acá tiene que ir para acá. Siempre va hacia afuera, nunca se puede meter hacia adentro el vector superficie. Pero el campo eléctrico sí está entrando, porque es esta cara que está acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué ángulo forma el vector superficie con el campo eléctrico? Y bueno, forman 180 grados. 180 grados, el coseno de 180 grados vale -1. Por lo tanto, sustituimos. El E no lo conozco, pero la superficie, que es el área, vale L al cuadrado. Y el coseno vale -1. Quiere decir que el flujo por la cara 1 es menos E por L cuadrado. Si ahora me fijo en la cara 2, la que está marcada ahí con 2. Bueno, ¿qué diferencia tiene? Que el vector superficie tiene que salir del cubo, o sea que va para este lado. Y el E va igualito, ¿verdad? Estamos hablando acá. El E viene para este lado y el vector superficie sale de mi cubo, perpendicular a esta cara. Entonces el ángulo vale 0. El E y el S forman 0 grados, son paralelos. Por lo tanto, sustituyo. En lugar de campo eléctrico pongo E porque no lo conozco. El área de esa cara del cubo es L por L nuevamente, o sea, L cuadrado. O sea que el flujo de la cara 2 es EL cuadrado. ¿Ah? Vamos al resto de las caras. ¿Qué pasa con la cara que está arriba, la cara que está abajo, la cara esta que está enfrentada y la cara de atrás? Bueno, dibujamos el vector superficie para cada una de esas caras. Ven que siempre lo dibujo para afuera, ¿no? En las figuras, entonces en los volúmenes, el S siempre tiene que ir para afuera de la superficie. Bien, ¿qué ángulo forma con el campo eléctrico? Y bueno, acá forman 90 grados. Y en este caso, la cara que está para adelante y la cara que está atrás, vieron que puse ahí el vector superficie como un puntito. ¿Qué es un puntito? Es un vector que viene hacia mí, ¿verdad? También forma 90 grados. Quiere decir que en el resto de las 4 caras, el ángulo que forma el campo eléctrico con el vector superficie es 0 grados. Entonces, es 90 grados. Como coseno de 90 grados vale 0, el flujo me da 0. Entonces, al sumar el flujo de las 6 caras, como el de estas 4 me da 0, solamente sumo el de las caras 1 y 2, que realmente son las caras que son atravesadas por las líneas de campo. Miren un poquito esta figura. ¿Ven que es lógico que esta cara de acá arriba y esta de acá abajo, más la de frente y la de atrás, el flujo sea 0? Si las líneas de campo no las están atravesando.
¿ah? Solo atraviesan esta cara y esta cara. Pero una de ellas me da negativo, que es esta, porque el campo está entrando, el flujo me da negativo, y la otra me da positivo, que son estos dos valores, menos L cuadrado y más L cuadrado. Entonces, cuando yo sume esas dos cosas, me va a dar 0 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. ¿Está? Entonces, yo acá les recordaré algo muy importante, se los puse en azul. Cuando la superficie es cerrada, o sea, es un volumen, si adentro del volumen no tengo ninguna carga, siempre va a pasar que las líneas que entran son iguales a las que salen, entonces el flujo siempre me va a dar cero. Es decir, si yo pongo cualquier superficie en un campo eléctrico y esa superficie no tiene nada adentro, no tiene carga adentro, el flujo siempre me va a dar cero. ¿Tá? No importa que sea un cubo, un cilindro, una esfera. Bien, sigamos. Ahora empezamos con la ley de Gauss. ¿Se acuerdan que la ley de Gauss les dije que era una de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo, ¿verdad? Es una de las ecuaciones de Maxwell. La ley de Coulomb, digamos, puede ser deducida de la ley de Gauss. O sea, esta es más general de la ley de Gauss. ¿Ah? Bien, y precisamente la ley de Gauss se trata sobre una superficie cerrada y el flujo eléctrico. Lo que se va a cumplir es lo que yo les puse acá recuadrado. El flujo eléctrico neto, o sea, el total, a través de una superficie cerrada, esto es importantísimo, no puede ser un plano, tiene que ser una superficie cerrada, o sea, un volumen, es directamente proporcional a la carga neta encerrada por dicha superficie. Bien, eso se traduce en una ecuación que es la famosa ley de Gauss. O sea, esta es otra forma diferente de calcular flujo eléctrico, que es muy simple de utilizar. Es la carga que está encerrada por una superficie, dividido epsilon cero, que es una constante que ahora vamos a ver cuánto vale. ¿Ah? Bien, siempre voy a poder aplicar la ley de Gauss, pero va a ser más simple si yo utilizo simetría. Ahora lo vamos a ver. Bien, pusimos acá las unidades, el flujo eléctrico se mide en newton, metros al cuadrado sobre coulomb. La carga neta encerrada es la carga total, ¿ah? Va en coulomb. Y epsilon cero es una constante que se llama permitividad eléctrica. Ahora, el epsilon cero que les voy a dar yo está en el vacío. Todos los ejercicios que nosotros vamos a hacer, vamos a considerar que tenemos nuestro sistema en el vacío. Si estuviera en otro medio, lo único que tendríamos que hacer es buscar una tabla de cuánto vale epsilon cero, ¿ah? Que sí existen esas tablas. Pero nosotros vamos a trabajar solo con el vacío y vamos a utilizar este valor. Ese valor es este que aparece acá, constante, 8,85 por 10 a la menos 12, coulomb al cuadrado sobre newton metros al cuadrado. Bien. El flujo, como les estaba contando antes, va a tener signo. Es una magnitud escalar que va a tener un signo. ¿Cuándo el flujo neto va a ser positivo? Y bueno, cuando esa superficie tenga dentro carga positiva. ¿Ah? ¿Cuándo va a ser negativo? Cuando esa superficie cerrada, ese volumen cerrada, tenga dentro un exceso de cargas negativas. Y cero va a ser cuando la carga neta dentro sea cero. O sea, puede tener carga positiva y negativa que se compense y en total tenga carga cero. Ahora lo vamos a estudiar con un ejercicio. Una cosa muy importante, y es que la ley de Gauss utiliza, como dijimos, una superficie cerrada, ¿verdad? Bien, pero esa superficie cerrada no es real, es una superficie imaginaria. No vamos a poner una superficie en un lugar determinado, una esfera, un cilindro, lo que sea. No, no, nos lo vamos a imaginar, porque esa superficie no va a existir en realidad. Simplemente la vamos a utilizar para poder aplicar esta relación matemática y así me va a servir para calcular campos eléctricos creados por, por una línea de carga, por una esfera, por un plano, en fin, por lo que quieran. Vamos a hacer este ejercicio. Bien. En este ejercicio hay 4 cargas, ¿sí? Que son esta, esta
esta y esta. Esta es positiva, negativa, positiva, negativa. Me dice que todas las cargas valen lo mismo, 3,0 microcoulomb, o sea, 3,0 por 10 a la menos 6 coulomb. Dos positivas y dos negativas. Y ahí están representadas 4 superficies, eso que ven de colores. Ojo, son superficies gaussianas, son volúmenes en realidad, ¿sí? No es plano esto. Así que ustedes imagínense que yo coloqué acá como si fueran cuatro volúmenes, ¿sí? En este lugar determinado. Entonces me preguntan que calcule el flujo a través de cada una de estas superficies. Esas superficies, repito, son imaginarias, no existen en realidad. Lo real son las 4 cargas. El resto es imaginario. Lo que están dibujadas acá son las líneas de campo, ¿sí? Simplemente para mostrar si entran o salen a la superficie. Pero ustedes imagínense que cada una de estas son esferas, bueno, esta ni siquiera, pero son volúmenes. No, esto no es plano. Bien. Entonces voy a la ley de Gauss. ¿Qué plantea la ley de Gauss? Que el flujo, tengo otra forma de calcularlo, no las definiciones que le di antes, esta es otra diferente, que me permite calcular el flujo planteando que es la carga encerrada en esa superficie imaginaria que se llama superficie de Gauss, volumen imaginario en realidad, dividido el valor de epsilon 0. Bien. Entonces yo voy a calcular el flujo por la superficie 1. El flujo de la superficie 1 es este. Fíjense en ustedes, ¿cuántas líneas de campo están entrando a esa superficie? 2. ¿Y cuántas salen? 2 también. Y bueno, habíamos visto recién que si la cantidad de líneas que entran igual a la cantidad de líneas que salen, el flujo eléctrico vale 0. Pero también sale mirándolo acá en Gauss, ¿verdad? ¿Hay carga acá adentro? Adentro de esta esfera, de este volumen, ¿hay alguna carga encerrada? Ninguna. Entonces, como la carga encerrada vale 0, el flujo a través de esa superficie vale 0. Vamos a la superficie 4. La superficie 4 es esta. ¿Está? El volumen es este. Es un volumen que encierra a 2 cargas, una positiva y otra negativa. Pero ¿qué es lo que pasa? Como las 2 cargas tienen el mismo valor absoluto, que era 3,0 por 10 a la menos 6, una va a ser más 3,0 por 10 a la menos 6, la otra va a ser menos 3,0 por 10 a la menos 6. Entonces, cuando yo determine la carga encerrada, va a ser más Q menos Q. O sea, se están compensando entre ellas, la carga neta encerrada me da 0. Entonces, nuevamente, al aplicar la ley de Gauss, me quedaría que carga encerrada sobre epsilon 0 me va a quedar 0 newton metros al cuadrado sobre coulomb. ¿Ah? Esa era la superficie 4. Vamos ahora a la superficie 3. Entonces me fijo la superficie 3, ¿dónde está? Es esta. Esa superficie gaussiana que encierra, bueno, encierra una única carga negativa, encierra menos Q. Entonces el flujo va a ser menos Q, ven que lo tengo que poner con su signo, acá siempre la carga va con su signo, dividido el valor de epsilon 0 que habíamos visto que era 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado sobre newton metros al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué signo va a tener ese flujo? Negativo, lo que les dije hoy. Si la superficie gaussiana encierra una carga neta negativa, el flujo me da negativo. Bueno, acá hacen las cuentas con la calculadora. Cuidado como hacen cuentas con la calculadora. Prueben a ver si les da este valor. ¿Sí? Y en cuanto a las unidades, ¿qué pasa? Un coulomb de acá arriba se me va con este. Y bueno, me queda newton metros al cuadrado sobre coulomb, que es la unidad de flujo eléctrico. Ahora voy a la superficie 2. ¿Qué tiene adentro la superficie 2? Solo una carga. Esta, una carga positiva. Entonces tiene la carga neta encerrada es más Q. Entonces, ¿qué diferencia va a haber con esta? Y la diferencia va a ser que acá en lugar de poner menos 3,0 por 10 a la menos 6, voy a poner más 3,0 por 10 a la menos 6, dividido 8,85 por 10 a la menos 2. Por lo tanto, me da el mismo valor absoluto, pero con signo cambiado, ¿verdad? Si la carga encerrada es positiva, el flujo me da positivo. ¿Ah? Bueno, acá resaltamos las características de las superficies que dijimos que se llaman gaussianas y la característica principal es esta, que son superficies imaginarias.
se llaman superficies gaussianas, ¿sí? Y, pero acuérdense que son unos volúmenes. Y bueno, y siempre voy a buscar una simetría. Ahora cuando veamos las aplicaciones se van a dar cuenta. Dijimos que la ley de Gauss sirve para calcular el valor de campo eléctrico creado por distribuciones de cargas. Entonces, vamos a calcular algo que es la única ecuación que nosotros sabemos. Esto nosotros ya lo sabemos hacer. Cómo calcular el campo eléctrico creado por una carga puntual. Pero ahora lo vamos a hacer por la ley de Gauss, a ver si obtenemos la misma expresión. ¿Ah? Bien, entonces dice, determine una expresión, o sea, una ecuación que permita calcular el campo eléctrico a cierta distancia de una carga aplicando la ley de Gauss. Y luego que la comparemos, porque esta ecuación nosotros ya la habíamos hecho la deducción a través de la ley de Coulomb. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo tengo una carga. Esta carga está generando todo a su alrededor un campo eléctrico. Si yo quiero elegir una superficie de Gauss imaginaria, pero tengo que lograr una simetría. ¿Qué hay simétrico a una carga? Y bueno, una esfera, ¿verdad? Un volumen esférico. Entonces voy a considerar eso. Esa es mi superficie imaginaria. ¿Ah? Como esta superficie es una superficie cerrada, está bien, pero es curva, yo voy a tener que dividir a esa pelota en pedacitos chiquititititos y el flujo total lo voy a poder calcular de dos formas. Uno a través de Gauss, haciendo carga neta encerrada sobre epsilon cero. Y la otra forma aplicando la definición de lo que vimos anteriormente de flujo eléctrico. A ver, vamos a hacerlo. Primero vamos a aplicar la definición, lo que ya hicimos antes. Insisto, tengo esta superficie de Gauss, pero lo que sí sabemos es que el campo eléctrico creado por una carga es radial, hacia afuera, ya lo habíamos visto, y que además a cierta distancia R cualquiera, el campo eléctrico vale siempre lo mismo. El módulo vale lo mismo, la dirección y el sentido cambian de lugar a lugar, ¿verdad? Pero el valor del campo eléctrico, el módulo, siempre vale lo mismo a cierta distancia R. Bueno, entonces dijimos que yo divido esa superficie gaussiana, esa esfera imaginaria, en pedacitos chiquitititos, como está acá, y tendría que calcular el flujo eléctrico aplicando esta ecuación. Dijimos que el flujo es la suma de todos los flujos de cada pedacito. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo calculo el flujo de un pedacito, del otro, del otro, del otro, y lo sumo a todos. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo aplico eso acá? Es bastante simple en realidad. ¿Por qué? Porque como el campo eléctrico va a ser igual para cada pedacito que yo agarre, el módulo va a ser siempre el mismo, yo voy a poder sacar de factor común E para afuera. ¿Ven qué es lo que hice acá? Lo saco para afuera del signo de sumatoria. Es como que yo tuviera 2 por 3, más 2 por 4, más 2 por 5, más 2 por 6. Ese 2, uno en matemática lo saca para afuera como factor común. Bueno, esto es lo mismo. Saco el E de factor común, porque es constante. Y me va a quedar que el flujo va a ser el E por la sumatoria de todos los pedacitos, de todas las superficies, ¿verdad? De todas las áreas. Bien, una cuestión importante, el ángulo, antes de seguir acá. ¿Qué pasa con el ángulo? Mírenlo acá. ¿Se acuerdan que el vector superficie siempre va para afuera de mi volumen, verdad? Entonces, siempre, en cualquier lugar, cualquier pedacito que yo tome acá, el E y el vector superficie forman 0 grados. Eso es lo que se busca siempre al aplicar la ley de Gauss. Entonces, como forman 0 grados, coseno de 0 me da 1, y esto ya queda simplificado, ¿verdad? Esto me da 1. Dijimos que por ser constante lo puedo sacar para afuera. Entonces ya todo esto que era complicado se simplificó a esta expresión. Pero ¿qué pasa? Si yo sumo todas las áreas, si yo sumo todos los pedacitos, los sumo a todos, ¿qué estoy obteniendo? Y estoy obteniendo el área de la esfera de Gauss. Bien, ¿cómo se calculaba el área de una esfera? Acá se los puse, ¿ven? El área es 4pi r cuadrado. Entonces, en lugar de poner área, sustituyo por 4pi r cuadrado. Y con eso calculé el flujo utilizando la definición, los que les di al principio de todo. Eso lo dejo ahí en stand-by.
Ahora, ¿qué hago? Voy a calcular el flujo de la otra forma, utilizando la ley de Gauss. ¿Qué planteaba Gauss? Que el flujo es la carga encerrada sobre epsilon cero. Entonces, si yo sé que el flujo cumple con esta ecuación y que el flujo además cumple con esto, yo puedo igualar esto a esto. ¿Está? Bueno, igualamos. E por 4pi r cuadrado es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon cero. ¿Y qué carga tengo adentro de mi superficie gaussiana imaginaria? Y bueno, tengo la carga Q, esa puntual que puse ahí. Entonces la carga neta encerrada es Q sobre epsilon cero. Ahora despejo la E. Olvídense de esta parte. El 4pi r cuadrado que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. Entonces me queda Q sobre epsilon cero, que me quedó metido acá, 4pi r cuadrado. Bien. Ahora, habíamos visto en la ley de Gauss que K, esta que aparecía, perdón, en Coulomb, esta es la constante que aparecía en la ecuación de Coulomb, era 1 sobre 4pi epsilon cuadrado. Esto es una epsilon cero, una definición, ¿no? Entonces, yo voy a poder sustituir acá 1 sobre 4pi epsilon cero por K. Entonces la ecuación me quedaría así, ¿ves? Es K por Q sobre R cuadrado. Y esta ecuación es la que habíamos visto a partir de la ley de Coulomb. O sea, obtuvimos el mismo resultado. Cada vez que yo quiera calcular el campo eléctrico generado por una carga, utilizo esta ecuación donde R es la distancia a la cual yo quiero calcular el campo eléctrico. Por ejemplo, si quiero calcular este campo eléctrico que está ahí, voy a multiplicar el valor de K, que era 9,0 por 10 a la 9, ¿se acuerdan? El K de Coulomb, por el valor de la carga que tengo ahí, dividida la distancia al cuadrado. ¿Está? Esto encontramos la misma expresión que haciéndolo por Coulomb. Bien, pero ahora sí, vamos a empezar a hacerlo con otras distribuciones de carga, que no tenemos ecuación todavía. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un cable cargado, una línea de carga, vamos a suponer que su longitud es infinita, ¿tá? Y va a tener una densidad lineal de carga, eso que vimos al principio. ¿Cómo voy a calcular el campo eléctrico creado por una línea de carga que tiene una densidad lineal de carga lambda, ¿se acuerdan? A cierta distancia r. Bien, ahí les puse los pasos. Siempre tenemos que elegir una superficie gaussiana, simétrica a la distribución de carga que yo tenga. Vamos a calcular el flujo usando la definición, lo que les di al principio. Vamos a calcular el flujo con la ley de Gauss. Igualo las expresiones 2 y 3, lo mismo que hice antes, y ahí despejo el campo eléctrico. Estos pasos se utilizan para resolver cualquier ejercicio por la ley de Gauss. Siempre hacemos lo mismo. ¿Tá? Entonces vamos a nuestro ejercicio. Yo tengo una línea una línea de carga que es esta, la que está marcada acá en color celeste. ¿Ven? Esa es la línea de carga. Todo lo demás es imaginario. ¿Cómo es el campo eléctrico creado por una línea de carga? Y bueno, es radial. Ustedes imagínense que esta línea de carga está formada por miles y miles de carguitas chiquitas y que cada carguita genera un campo radial. Ahí se ve bien tridimensional cómo sería, ¿verdad? O sea, si me fijo cómo es el campo acá, sería radial, un poco acá sería exactamente lo mismo, ¿tá? O sea que el campo eléctrico sale, porque esto es positivo, sale hacia afuera, ¿verdad? Y tiene esta dirección y este sentido. ¿Qué superficie gaussiana me conviene tomar acá? Y bueno, me conviene tomar algo que sea simétrico con esto. Y bueno, lo que es simétrico con eso es un cilindro, ¿está? Pero primero vamos a calcular el campo eléctrico utilizando la definición sobre ese cilindro, ese volumen, esa figura cerrada que está en color rosado. Acá está dibujado. O sea, esta es la misma rosada, ¿verdad? Bien. Como el campo eléctrico es radial, sería por ejemplo en este lugar así, y esta es una superficie curva, yo tengo que dividir toda mi superficie en millones de pedacitos. Y vuelvo a aplicar mi definición de flujo. O sea, el flujo es la suma de todos los flujos de cada uno de estos pedacitos que yo voy a tomar arriba de mi cilindro.
¿Cómo voy a calcular el flujo de cada uno de estos pedacitos? Y bueno, multiplicando el campo en ese pedacito por el área de ese pedacito, por el ángulo que forma el vector superficie con el campo eléctrico. ¿Está? Bien. Ahora, ese cilindro va a tener dos tapas y una superficie lateral. Entonces, mi flujo total va a ser el flujo de la tapa 1 más el flujo de la tapa 2 más el flujo de la superficie lateral. ¿Sí? ¿Qué pasa en las tapas? En las tapas, el campo eléctrico es el vector que está dibujado en celeste, mientras que el vector superficie, acuérdense que siempre sale, ¿verdad? Y entonces ahí me fijo, ¿qué ángulo forma el campo eléctrico, que es las líneas estas celestes, con el vector superficie? Bueno, forman 90 grados. Entonces, como forman 90 grados, el coseno de 90 es 0, el flujo de la etapa 1 y de la etapa 2 vale 0. Es lógico, porque el campo eléctrico atraviesa nada más que el lateral del cilindro, no está atravesando las tapas de mi cilindro. Por eso el flujo acá es 0 y acá es 0. Ninguna línea lo atraviesa. Entonces yo me tengo que concentrar en calcular este flujo, el de la superficie lateral, que insisto, la divido en pedacitos chiquititititos, calculo el flujo de cada pedacito, lo sumo a todos y ahí voy a obtener el flujo total. Bien, vamos de vuelta a eso. El flujo de la superficie lateral va a ser entonces la suma de los flujos de cada pedacito. Pero ¿qué pasa con el campo eléctrico? Como el campo eléctrico es radial, si yo a cierta distancia R del eje de la línea de carga, ¿sí? Por ejemplo acá, justo, en R, el campo eléctrico vale siempre lo mismo. Y siempre además el vector superficie y el campo eléctrico forman 0 grado. Acá lo ven bien en la figura. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Hago la misma pisada que antes. Acá me queda coseno de 0, porque el vector superficie y el campo forman 0 grado. El coseno de 0 vale 1, así que esto ya está, se simplificó, esto vale 1, porque 1 por todo esto me da todo esto. El campo eléctrico en cada pedacito que yo tome siempre tiene el mismo valor. Por lo tanto, como es constante, lo puedo sacar para afuera del signo de sumatoria, lo estoy factorizando. Y nuevamente, ¿qué me queda? La sumatoria de todas las áreas chiquititas. Si yo sumo todas las áreas estas, voy a obtener el área lateral de un cilindro. ¿Tá? Entonces, en lugar de poner acá eso, voy a poner el área de un cilindro. Acá les puse las ecuaciones. ¿Cómo se calculaba el área lateral de un cilindro? Acá lo tienen, 2pi RH. ¿Tá? Mi cilindro le voy a poner un largo L. L, que no lo conozco. Ahora van a ver lo que pasa. O sea que, aplicando la definición, el flujo me va a quedar como el campo E por el área del cilindro. Y el área del cilindro es 2pi RL. ¿Ah? Siendo R la distancia que hay entre la línea de carga y un punto ahí, AR. Bueno, ahora ahí lo hice aplicando definición. Ahora lo hago aplicando la ley de Gauss. ¿Qué dice la ley de Gauss? Bueno, que el flujo también, otra forma de calcularlo, es a través de carga encerrada sobre epsilon 0. Bien, ¿qué carga encierra esa superficie gaussiana? Y bueno, ahí me tengo que acordar de la definición de densidad lineal de carga. ¿Qué era la densidad lineal de carga? Era la carga que tenía esa línea dividido en largo. ¿Ah? Entonces, vamos de vuelta. Si yo quiero saber qué carga encierra este cilindro rosado adentro, o sea, tendría que buscar la carga desde acá hasta acá. O sea, esta no va y esta tampoco va. Yo tengo que ver qué carga está encerrada, la de acá hasta acá, ¿verdad? Y esa carga está encerrada por la misma longitud L, ¿sí? Como esta línea de carga, que una densidad lineal de carga, que era largo, carga sobre largo, ¿verdad? Si yo quiero saber qué carga tengo encerrada, lo único que tengo que hacer es despejar. El L pasa multiplicando. Así que la densidad lineal de carga por el largo me va a dar la carga encerrada. Bueno, ahora sí. Igualamos las dos expresiones. El flujo vimos que era E por 2 por pi por R por L, aplicando definición. Y la carga encerrada era lambda por L dividido epsilon 0. Olvídense de esto,
y despejen campo eléctrico. El 2πrl pasa dividiendo, pero miren lo que pasa con el largo. Se va, se simplifica, ¿no? O sea que no importa el largo que yo tome del cilindro, por eso no es dato ni nada, no interesa. Entonces el campo eléctrico se determina con esta ecuación, es lambda sobre 2pi r epsilon 0. Con esta ecuación podemos calcular el campo eléctrico a cualquier distancia de una línea de carga. A ver, por ejemplo, me dan este ejercicio. Me dice, una carga de 2,0 picocoulomb, esta positiva, es colocada a 0,30 milímetros de una línea de carga muy larga, con densidad lineal de carga uniforme igual a más, o sea, esta es positiva, 5,0 picocoulomb por metro. ¿Qué quiere decir eso? Que cada metro de esta línea tiene una carga de 5,0 picocoulomb. ¿Está? Bueno, vamos de vuelta. Me piden, perdón, calcular la fuerza que actúa sobre la carga. O sea, quieren saber qué fuerza está actuando sobre esta carga que está acá. Bien. Entonces, voy a aplicar directamente la ecuación que es esta. Acá está hecha de vuelta la deducción con la ley de Gauss, lo que ya les hice antes. Pero voy a aplicar directamente la ecuación. Yo puedo ir directamente a esto. Esta línea de carga, ¿sí?, genera en este punto un campo eléctrico, que como es radial lo voy a dibujar hacia afuera. ¿Tá? Este campo es el campo eléctrico creado por mi línea de carga positiva. Si la línea de carga fuera negativa, el campo en lugar de salir entra, va a ser así, ¿ven? Para el otro lado. ¿Tá? Entonces el campo eléctrico es lambda sobre 2pi r epsilon 0. Utilizo la ecuación directamente. ¿Cuánto valía lambda? Bueno, 5,0 por 10 a la menos 12, como está pico es por 10 a la menos 12, ¿verdad? Entonces pongo 5,0 por 10 a la menos 12 coulomb por metro, dividido 2pi, acá cambié el orden, 2pi, epsilon 0, ustedes pónganlo en este orden, es lo mismo, por la distancia. ¿A qué distancia quiero saber yo el campo eléctrico? Y bueno, a esta distancia, ¿no? Que eran 0,3 milímetros. Para pasar a metros, multiplican por 10 a la menos 3, ¿está? Bien. Entonces, o dividen entre 1000, es lo mismo. Hago esta cuenta y el campo eléctrico tiene este valor. O sea, calculé el campo eléctrico que genera esta línea de carga en este punto, que tiene esta dirección y este sentido. Bien. Como la carga que está puesta ahí es positiva, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica van para el mismo lado. ¿Cómo dibujábamos eso y qué ecuación teníamos? Y bueno, la de siempre. El campo eléctrico es igual a la fuerza dividido la carga. ¿Tá? Entonces, acuérdense que si la carga es positiva, el sentido de los dos vectores va para el mismo lado, y si la carga fuera negativa, los dos vectores son opuestos. Bueno, de esta ecuación puedo despejar la fuerza, la carga la pasa multiplicando, esta es la carga esta, ¿verdad? Sustituimos valores y esa es la fuerza que está actuando sobre la carga. Así que en definitiva, lo que yo estoy haciendo es calcular qué campo eléctrico genera esto en este lugar. Y luego, como esta carga está en un campo eléctrico, puedo saber qué fuerza está actuando, ¿tá? O sea, este es el generador del campo eléctrico, cuya ecuación es esta que aparece acá, ¿tá? Bien.